Buenas tardes. En este video hablaremos sobre John Locke, su contexto histórico, sus ideas principales y sus aportaciones más importantes. Su contexto histórico, social y cultural en el que vivió. Histórico. Vivió en Inglaterra en el siglo XVII. Los acontecimientos históricos fueron la Guerra Civil Inglesa provocada por conflictos del rey, el gobierno de Oliver Cromwell después de la caída del rey, la restauración de la monarquía y la Revolución Gloriosa que fortaleció al Parlamento, limitando el poder del rey. Social. La sociedad estaba dividida. Defensores de la monarquía, que eran los que querían que el rey tuviera el poder absoluto, y defensores del Parlamento, que eran los que querían que el Parlamento limitara al rey y le diera participación a la sociedad. Cultural. Vivió en una época donde surgió el empirismo. Es así que fue llamado el padre del empirismo, corriente filosófica que sostiene que el conocimiento se obtiene de la experiencia. Y liberalismo político. Fue una época donde se promovió la tolerancia a la religión y la libertad del pensamiento en el ámbito político. Locke empezó a publicar sus obras a partir de los 57 años de edad, las primeras de modo anónimo. En ellas Locke trata los temas de forma práctica, su pensamiento era claro y su lenguaje convincente. La libertad es la idea básica que reflejan las ideas principales obras que dan forma al pensamiento político de Locke, según Gómez R. en 2024. Sus obras más importantes fueron la Epístola o Carta de Tolerancia, que habla sobre la influencia religiosa, 2 tratados sobre el gobierno civil. Esta habla acerca de la libertad política y justifica la Revolución Gloriosa, donde el rey era limitado y el parlamento tenía más control, y algunos pensamientos sobre la educación, siendo una de las obras filosóficas con más influencia en Inglaterra. Ahora, aportaciones más relevantes de Locke para la filosofía fueron la teoría del conocimiento. Según Anna P. en 2024, la teoría del conocimiento de John Locke trata de defensa de la percepción como única vía de conocimiento, tanto la percepción externa mediante la sensación como la interna, a través de la reflexión, que es la actividad propia de la mente. Estas sensaciones están asociadas a una idea que puede ser simple o compuesta. Las ideas simples son aquellas que remiten a cualidades de los cuerpos o los objetos físicos, como el olor, el color, el peso, el volumen. Y las complejas son como del interior, o sea, el dolor, el placer, y aparte niega que las ideas son innatas. Y después tenemos la teoría política. Según Anna P. en 2024, la teoría política de John Locke defiende los derechos naturales intransferibles y que no dependen de ningún gobierno. Habla sobre que el poder del Estado emana de la libre voluntad del pueblo y debe por los derechos naturales de los ciudadanos, como el derecho a la libertad personal o a la propiedad privada, que son la base de la felicidad de la sociedad. La forma de gobierno que defiende Locke es aquella donde gobierna el rey y el parlamento. Es donde el pueblo emana el poder del Estado, tipo una democracia. Además habla sobre que se deberían separar los poderes como medida de corrupción. Conclusión. El contexto sociopolítico y cultural en el que vivió John Locke influyó mucho en su pensamiento, ya que vivió en una época donde había conflictos políticos en Inglaterra, como la lucha entre la monarquía y el parlamento. Esos acontecimientos lo llevaron a defender la limitación del poder del rey, la participación del pueblo en el gobierno y la protección de los derechos naturales. Además, el contexto cultural de su época influyó en su idea de que el conocimiento se obtiene a través de las sensaciones. Sus principales ideas fueron la teoría del conocimiento, donde afirmó que el conocimiento proviene de la experiencia, y la teoría política, donde defendió los derechos naturales y la separación de poderes. Estas ideas influyeron en la creación de gobiernos más justos y democráticos. El aspecto más significativo de John Locke para nosotras fue la defensa de los derechos naturales y la libertad, porque estableció que el poder debe venir del pueblo y que el gobierno debe respetar los derechos de las personas.
es muy importante porque ayuda a formar la base de la democracia. Hoy en día, el pensamiento de John Locke se puede aplicar en la defensa de los derechos humanos, en la democracia y en la importancia de que los gobiernos respeten la libertad y la propiedad de las personas. También en la educación, al hablar sobre que el conocimiento se obtiene de la experiencia. Gracias por ver este video. Esperamos les sirva la información y hayan aprendido algo interesante sobre John Locke.